Era una tarde tranquila. El sol empezaba a ponerse tras las colinas, arrojando un cálido resplandor anaranjado sobre nuestro tranquilo vecindario. Yo estaba en la cocina, preparando la cena mientras el suave zumbido de la radio sonaba de fondo. Mi hijo, Eric, acababa de volver a casa de la universidad para el fin de semana. Había una energía tranquila y reconfortante en la casa, el tipo de paz que viene con la familiaridad. Eric había crecido tan rápido. Parecía que fue ayer cuando era un niño que me seguía por la casa haciendo un sinfín de preguntas sobre la vida. Ahora, a los 21 años, ya no era el niño que recordaba, sino un hombre joven, fuerte, seguro de sí mismo y, a veces, inconscientemente distante. La dinámica entre nosotros había cambiado a medida que él maduraba, y era algo a lo que todavía me estaba acostumbrando. La cena estaba lista y lo llamé desde la sala de estar. Cuando nos sentamos a la mesa, noté la forma en que me miraba. Diferente, intensa de una manera que me hizo reflexionar. Al principio lo ignoré, pensando que era mi imaginación. Hablamos de sus clases, de sus amigos y de lo mucho que echaba de menos su casa. Pero su forma de hablar, la forma en que sus ojos se posaban en los míos más tiempo de lo habitual, me hicieron sentir algo que no podía expresar con palabras. Después de cenar, decidimos ver una película juntos, algo que solíamos hacer todo el tiempo antes de que se fuera a la universidad. La sala de estar se sentía más acogedora de lo habitual. La luz tenue y los cojines suaves lo convertían en un entorno perfecto para una noche tranquila. No podía recordar la última vez que pasamos una velada tan tranquila juntos. Mientras la película se proyectaba, me encontré mirándolo más de lo que debía, notando la forma en que había crecido. Ya no era el niño que había criado, sino un hombre. Y entonces, justo cuando estaba empezando a sentir una extraña sensación de inquietud por los pensamientos que cruzaban por mi mente, se acercó a mí en el sofá. Al principio pensé que era inocente, pero luego su mano rozó la mía. Una chispa me atravesó, algo eléctrico, algo que sabía que no debía sentir. Retiré mi mano rápidamente, sorprendida por la intensidad del momento. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó. Su voz era suave, casi preocupada. Lo miré. Mi corazón se aceleraba sin saber qué decir. Nada dulce, solo cansancio. «Eso es todo», respondí, tratando de desestimar la sensación y esperando que no notara la tensión entre nosotros. Pero sabía que algo había cambiado en ese momento, algo que no podíamos ignorar. La línea entre madre e hijo se había desdibujado, y aunque ninguno de los dos la había cruzado, el aire estaba denso con pensamientos no expresados. Nos sentamos allí en silencio. La película se reproducía de fondo, pero ninguno de los dos prestaba atención. Me levanté y le dije que necesitaba irme a la cama temprano, pero mientras me alejaba, no podía quitarme la sensación de que algo había cambiado entre nosotros. Mientras estaba acostada en la cama esa noche, mi mente corría. Sabía que no podía dejar que este sentimiento creciera. Tenía que mantener mi distancia por el bien de ambos, pero en el fondo no estaba segura de cómo. A la mañana siguiente me desperté sintiéndome inquieta. Los acontecimientos de la noche anterior se repetían una y otra vez en mi mente. Traté de sacudirme esa sensación, convenciéndome de que todo había sido producto de mi imaginación. Yo era su madre. Nada más. Nada menos. Lo amaba profundamente, pero no de una manera que pudiera ser malinterpretada. Estaba siendo irracional, me dije. Eric ya estaba levantado cuando bajé las escaleras, sentado a la mesa de la cocina con una taza de café. Me saludó con una sonrisa como si nada hubiera pasado. Tal vez realmente no había sido nada, solo un momento extraño que solo yo había notado. Decidí apartarlo de mi mente, al menos por ahora. «Buenos días», dije, forzando una sonrisa y tratando de sonar lo más normal posible. «Buenos días, mamá», respondió, su voz casual y tranquila. Estaba pensando en ir a caminar más tarde. «¿Quieres acompañarme?» «Una caminata. Había pasado mucho tiempo desde que habíamos hecho algo así juntos».
Dudé por un momento, insegura de si debería pasar más tiempo a solas con él, después de cómo me había sentido la noche anterior. Pero luego me recordé a mí misma. Eran solo una madre y un hijo pasando tiempo juntos. No había nada malo en eso. Claro, dije, suena bien. Más tarde esa tarde manejamos hasta un sendero cercano, un lugar al que habíamos ido muchas veces cuando él era más pequeño. El aire era fresco, el cielo de un azul brillante, y por un momento todo se sintió normal. Caminamos uno al lado del otro, hablando de nada en particular. Viejos recuerdos, sus planes para el futuro, la típica charla intrascendente. Me encontré riendo, sintiéndome más a gusto con él, pensando que tal vez había reaccionado exageradamente la noche anterior. Pero a medida que caminábamos más por el sendero, hubo momentos en que nuestra conversación se detenía, dejando un silencio persistente que se sentía más pesado de lo que debería. En un momento, cuando llegamos a un claro con una hermosa vista del valle de abajo, Eric se detuvo y se volvió hacia mí. «Siempre había estado ahí para mí, mamá», dijo, con su voz suave pero seria. «No sé qué haría sin ti». Había algo en la forma en que lo dijo que me tomó por sorpresa, una vulnerabilidad en su tono que hizo que me doliera el corazón. Sonreí, tratando de aligerar el ambiente. «Bueno, no tendrás que preocuparte por eso en un futuro próximo». Bromeé. «No me voy a ninguna parte». No se rió. En cambio, dio un paso más cerca, sus ojos clavados en los míos. «No, lo digo en serio», continuó. «Siempre has sido más que mi madre. Has sido todo». Me congelé. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y cargadas de significado que no estaba lista para enfrentar. Busqué en su rostro alguna señal de que solo estaba siendo sentimental, que este era solo un momento inocente de affaire, ¿cierto? Pero había algo en sus ojos, algo que hizo que mi corazón se acelerara de nuevo como la noche anterior. «Eric», dije, mi voz apenas por encima de un susurro. «Sabes cuánto te amo, ¿verdad?» «Por supuesto», respondió, acercándose aún más. «Yo también te amo, más de lo que crees». Mi pulso se aceleró. Así no era como se suponía que una madre y un hijo debían hablar, mirarse el uno al otro. Mi mente me gritaba que diera un paso atrás, que pusiera algo de distancia entre nosotros, pero mi cuerpo se sentía congelado en su lugar. «Creo que deberíamos regresar», dije, mi voz temblorosa. «Se está haciendo tarde». Antes de que pudiera darme la vuelta, él extendió la mano y tomó suavemente mi mano. El toque era bastante inocente, pero la forma en que la sujetó, la forma en que sus pulgares rozaron lentamente mi piel, hizo que mi estómago se retorciera de una manera que no podía ignorar. «Mamá», dijo suavemente, su voz llena de algo que no podía nombrar. «No sé cómo decir esto, pero he estado sintiendo algo que no debería. Y creo que tú también lo has sentido». El pánico se apoderó de mí. Retiré mi mano dando un paso atrás. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. «Eric, detente», dije, mi voz temblorosa. «No lo dices en serio. Estás confundido». Me miró. Su expresión era una mezcla de confusión y dolor. «No estoy confundido, mamá. Sé cómo me siento». «No», dije, sacudiendo la cabeza. «Esto no está bien. Mira, hijo mío, no podemos». Ni siquiera pude terminar la frase. Las palabras se sentían demasiado peligrosas, demasiado pesadas para decirlas en voz alta. Eric respiró profundamente, su rostro nublado por la emoción. «Lo sé que no está bien, pero no puedo evitar lo que siento. Y no creo que tú tampoco puedas». Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras luchaba por mantener la compostura. Esto no estaba sucediendo. Esto no podía estar sucediendo. Tenía que detener esto antes de que fuera más allá, antes de que cruzáramos una línea que nunca podríamos deshacer. «Soy tu madre», dije, con la voz quebrada, «y te amo». «Pero no así. No puedo. No podemos». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, espesas y sofocantes. Podía ver el dolor en sus ojos,
la forma en que sus hombros se hundían y la derrota. Asintió lentamente, mirando al suelo como avergonzado. «Lo siento», susurró. «No fue mi intención. No quería hacerte sentir incómoda». Tragué saliva con fuerza, tratando de reprimir la abrumadora mezcla de emociones que se arremolinaban en mi interior. «Está bien», dije en voz baja, aunque no estaba segura de si realmente lo estaba. «Volvamos a casa». El camino a casa fue sofocantemente silencioso. Eric no dijo una palabra, y yo tampoco. El peso de lo que se había dicho en el camino pesaba mucho entre nosotros, haciendo que cada segundo que pasaba se sintiera agonizantemente largo. Mantuve mis ojos en la carretera, mi mente corriendo mientras trataba de procesar lo que acababa de suceder. No podía creer las palabras que habían salido de su boca, los sentimientos que había confesado. Era como si todo lo que creía saber sobre nuestra relación se hubiera puesto patas arriba. Cuando finalmente entramos en el camino de entrada, Eric murmuró algo sobre ir a su habitación. No lo detuve. Mientras desaparecía por las escaleras, me desplomé en el sofá. Mi cuerpo temblaba con las emociones que había estado conteniendo desde ese momento en el camino. No sabía cómo darle sentido a nada de eso. Él era mi hijo, mi bebé. Pero él ya no era un niño, y se estaba volviendo terriblemente claro que nuestra relación había adquirido una complejidad que ninguno de los dos había esperado. Quería creer que sus sentimientos eran solo una fase, algo fugaz que pasaría con el tiempo. Pero la forma en que me había mirado, la forma en que su mano se había demorado en la mía, me decían lo contrario. Una parte de mí se sentía culpable, como si tal vez hubiera hecho algo mal. Tal vez había sido demasiado cariñosa, demasiado cercana a lo largo de los años. Pero eso no estaba bien, ¿verdad? Se suponía que debía amar a sus hijos, cuidarlos, estar allí para ellos. Eso era todo lo que había hecho. Pero ahora, todo se sentía empañado por la extraña tensión que había crecido entre nosotros, y no sabía cómo arreglarlo. Pasé el resto del día tratando de evitarlo, manteniéndome ocupada con las tareas domésticas y cualquier cosa que pudiera distraerme de la confusión que sentía. Cuando llegó la noche, estaba emocionalmente agotada. No quería enfrentar lo que había sucedido, pero sabía que no podía evitarlo para siempre. Eric y yo no podíamos seguir así, fingiendo que todo estaba bien cuando claramente no era así. Esa noche, después de haber pasado horas dando vueltas en la cama, oí que llamaban a la puerta. Se me hundió el corazón. Sabía que era él. «Mamá, ¿puedo entrar?» La voz de Eric era suave, casi vacilante. Dudé. Mi mente me gritaba que dijera que no, que creara cierta distancia entre nosotros. Pero sabía que no podía seguir evitándolo. Tenía que afrontar esto sin importar lo incómoda que me hiciera sentir. «Entra», dije en voz baja, sentándome en la cama y tapándome con las sábanas como si de alguna manera pudieran protegerme de la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse. Eric entró, luciendo tan conflictivo e inseguro como yo. Se quedó de pie en el borde de la habitación por un momento, sin saber muy bien qué hacer. Después de unos segundos, se sentó en el borde de la cama, pero mantuvo la distancia. «Lo siento», dijo con la voz cargada de arrepentimiento. «No debería haber dicho lo que dije antes. No sé qué me pasó». Asentí lentamente, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Sé que esto es confuso», dije. «Pero lo que pasó antes, ¿no puede volver a pasar, Eric? Tenemos que tener cuidado, así no es como se supone que deben ser las cosas». «Lo sé», susurró con la mirada baja. «Pero es tan difícil, mamá. No sé por qué me siento así. He tratado de alejarlo, pero sigue volviendo». Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí. Sentí una abrumadora sensación de tristeza por él, por los dos en realidad. Esta no era una situación en la que jamás hubiera imaginado estar. Pero allí estábamos, atrapados en una red de emociones que ninguno de los dos sabía cómo desenredar. «Soy tu madre», dije de nuevo, mi voz suave pero firme.
Eso es todo lo que puedo ser. Lo sabes, ¿verdad? Me miró, con los ojos llenos de dolor, pero asintió. Lo sé, dijo. Es solo que no quiero perderte. No me vas a perder, le aseguré, pero tenemos que poner límites, Eric. Este es un territorio peligroso. Por un momento hubo silencio entre nosotros. La tensión de la mañana aún persistía, pero también había un entendimiento tácito de que las cosas no podían seguir como estaban. Ambos lo sabíamos, aunque ninguno de los dos quería reconocerlo por completo. Tal vez sea mejor que vuelvas a la escuela mañana, sugerí con suavidad. Creo que ambos necesitamos algo de espacio para aclarar nuestras mentes. Eric asintió lentamente, aunque podía ver la tristeza en sus ojos. Sí, dijo en voz baja. Tal vez tengas razón. A la mañana siguiente lo vi empacar sus cosas. El aire entre nosotros estaba denso con emociones no resueltas. Quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero no podía obligarme a hacerlo. No después de todo lo que había sucedido. Cuando finalmente se fue, la casa se sintió más vacía de lo que había estado en años. Me senté en el sofá, mirando por la ventana, tratando de procesar todo. Sabía que ambos habíamos tomado la decisión correcta al poner algo de distancia entre nosotros, pero eso no lo hizo más fácil. Se suponía que la relación entre una madre y un hijo era simple, pura, pero la nuestra se había convertido en algo mucho más complicado, algo que ninguno de los dos sabía cómo manejar. A medida que pasaban los días, traté de volver a mi rutina, pero no era lo mismo. La casa se sentía demasiado tranquila sin Eric, y me encontré pensando en él más de lo que debía. Quería creer que la distancia ayudaría, que nos daría a ambos el espacio que necesitábamos para ordenar nuestros sentimientos. Pero en el fondo, sabía que las cosas nunca volverían a ser como antes. Algo había cambiado entre nosotros, algo que no podíamos deshacer, y ya no estaba segura de lo que nos deparaba el futuro. Gracias por ver y escuchar mi historia. No olvides suscribirte para ver más videos como este.